Bienvenidos a Dar la Cara. En este canal nos sumergimos en las profundidades de la vida emocional para explorar temas que nos ayudan a crecer, a sanar y a florecer. Aquí nos atrevemos a dar la cara a nuestros miedos, a nuestras inseguridades y a nuestras esperanzas. Juntos exploraremos las complejidades del corazón humano, compartiendo historias, experiencias y perspectivas que nos inspiren a vivir de manera más auténtica y plena. Únete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje de autoconocimiento y transformación. Esto es Dar la Cara. Hola, ¿cómo están? Encantada de verlos de nuevo. A todos. Hoy estoy aquí, hoy estoy aquí. Bienvenida. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy estoy Hoy aquí. sí estoy. Sí, ya nos dimos cuenta. Bueno, entonces, Beatriz Echeverri desde Marinilla, Antioquia, Colombia. Angélica Cerecero desde Puebla, México. Marisa Torres desde Monterrey, Nuevo León, México. Y nosotras somos Dar la Cara. Qué bueno tenerlos aquí hoy. Vamos a tocar un tema que es muy importante, porque yo creo que antes de tocar el tema les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te has ido a dormir pensando que no le diste lo mejor a tus hijos? Muchas. Sí, así con que te diga yo un número, no te podría decir un número, pero sí, varias. Varias. Ok. Ustedes dicen, tú dices varias, Marisa dice muchas. Yo no digo nada porque vamos a hablar de la culpa materna, pero de todas maneras a mí la culpa materna me afecta desde el punto de vista de haber sido maestra de niños pequeños. Ujú. Porque muchas veces me fui a mi casa pensando, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué hice eso? ¿Qué sentido tiene lo que yo hice? Y entonces, como de todas maneras, a mí me interesa hacerle publicidad a mi libro, ya no es un bebé y ahora qué hago. Les cuento que tengo un capítulo sobre la culpa materna. Y les voy a leer una cosita para empezar esto, que me pareció muy interesante. Entonces, son una serie de preguntitas que hago al principio de ese capitulito, que se llama, ese monstruo que se llama culpa. ¿Lo conoces? ¿Has sentido la carga de creer que no eres suficiente como mamá? ¿Te has comparado con otras mamás que crees que están haciendo el trabajo perfecto? ¿Crees que no les dedicas el tiempo suficiente a tus hijos? ¿Te culpas porque pierdes la paciencia en momentos difíciles? ¿Sientes que en tu vida no hay equilibrio entre la maternidad y tu trabajo? ¿Te sientes culpable porque quieres tener una vida además de ser mamá? Entonces a mí me parece que esas preguntas atormentan, porque es que viene desde ahí, atormentan a muchas mamás que se sienten culpables porque tienen la creencia de que después de que se convierten en mamás no pueden volver a ser ellas. Su única función en la vida es tener hijos. ¿Qué opinan ustedes? Y vivir para sus hijos. Es básicamente no solo tenerlos, sino vivir para ellos. Pues yo te pudiera decir que mi opinión es que muchas veces esa culpa ni siquiera es tuya. O sea, esa culpa puede ser algo que tú estés cargando de tu mamá, de tu abuela, una culpa heredada, digámoslo así. Ujú. Entonces, si tú escuchaste en tu infancia diferentes, o sea, posiciones en donde, ¿qué significa ser una buena madre? O sea, según lo que dijo tu mamá o dijo tu abuela o tu bisabuela, no sé, es lo que tú traes. Entonces es como que una carga que no te pertenece. Es Ujú. como decir, o sea, las culpas heredadas, a lo que me refiero con culpa heredada es como cuál fue el comportamiento de tu mamá y los discursos de tu mamá cuando tú eras pequeña. Y eso tú lo absorbes, o sea, una mamá
con estados emocionales descontrolados, una mamá insegura, una mamá, ¿sabes? No presente. Entonces tú puedes estar cargando con eso y a raíz de eso tú eres la mamá que eres. Y yo creo que eso hay que aprender a reconocerlo porque el cargar con esa culpa que no es tuya es lo que te está afectando. O sea, tan importante y sencillo de alguna manera que es ser tú y ser la mamá tú de tus hijos, y todo fluye. O sea, ¿me explico? Incluso yo creo que es una culpa como, o sea, aparte de tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, es una culpa que se crea como también en la sociedad. Claro, O sea, claro. lo que escuchas tanto de cuando eres chiquito con tus directos, lo que escuchas afuera y ahorita lo que ves en redes, ¿no? Porque puedes Claro, ver las familias perfectas, la mamá perfecta y dices, ala, pero realmente la realidad no siempre se ve así. No, porque claro, lo que aparte, pasa es esa que hay un mamá grupo, perfecta de la que tú hablas es esa mamá que quiere ser perfecta porque su mamá, ¿sabes? Claro, viene en un trasfondo, pero si tú no estás consciente de que eso no es como lo pintan, Ujú, ujú. entonces tú dices, o sea, entonces yo estoy haciendo algo mal y entonces viene más culpa, lo ¿no? que Si de por sí pasa, ya lo traías. lo que Exacto. pasa es que la culpa es una emoción muy natural Claro. y a nosotros nos enseñaron a vivir con culpa. Ujú. Ujú, Voy a tocar aquí un tema que no deberíamos tocar, pero desde la religión nos enseñaron a vivir con culpa. Y nuestras mamás y nuestras abuelas fueron muy religiosas. Sí. Entonces, esa culpa se empieza a transmitir de ahí. ¿Por qué? Porque esa culpa que es normal y que nos puede ayudar a tomar decisiones claras en algunos momentos de dificultad, se convierte en un patrón. Y cuando se Ujú, empieza a convertir en un patrón, estamos hablando de algo que es dañino. ujú. Sí. ¿De dónde viene eso? Viene de las expectativas sociales y culturales, lo que estaban hablando ustedes ahora, lo que ustedes estaban diciendo, de que nos comparamos con otras mamás, con otras maestras, con otras personas que creemos desde nuestra percepción que lo están haciendo mejor que nosotras mismas. Y lo que Marisa se me adelantó realmente es de las herencias familiares, toda la parte Sí. heredada, lo sí. que vivimos en nuestras propias casas Ujú, con nuestras propias mamás, con nuestras propias abuelas, que son las que de alguna manera nos muestran el camino. ujú. Y es que también sería bueno también definir la palabra culpa, o sea, qué significa culpa? Porque la culpa tiene también su función, natural y su función saludable, ¿sabes? Como obviamente sentir culpa. El que no siente culpa es como ya el psicópata, ¿me explico? Que en realidad no sienten Bueno, culpa. pero a ver, acuérdense que nos decía Enric Corbera, la culpa no Sí, Ajá. existe. sí, 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 No, es que, pero a lo que voy es que, por Pero es ejemplo, difícil quitártela de tu camino, de pero tu mira, es cabeza. que hay culpa es que real. ¿Qué es la culpa la real? ¿Qué es la tenemos, culpa? ¿Qué es la culpa? ya les voy a leer exactamente desde el diccionario qué es la culpa. A ver, a ver, a ver. Les voy a decir qué dice la culpa. Imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Es Exacto. decir, yo acuso a alguien de que no hizo algo bien hecho. Eso es culpa. Claro, Estoy de Y yo acuerdo, me acuso pero a mí misma de que no hice de que algo no bien hiciste hecho. algo bien. exacto. Exactamente, Pero por eso siento existe culpa. la culpa de la que yo hablo, la culpa real, es decir, digo, polarizándolo a la mamá. Es decir, a ver, yo soy culpable, por ejemplo, si yo le doy una comida contaminada a mi hijo para que se enfermara y mi hijo se enfermó. Ok, soy culpable de que mi hijo se haya enfermado. Por decirle, esa es la culpa real. ¿Me explico? Lo demás es totalmente otra cosa. No, Es un sentimiento que nos enseñaron a tener y a cargar. es que, es que mira, aquí dice que en psicología la culpa es una emoción que surge cuando una persona cree que ha causado un daño o ha violado sus propias normas morales o éticas. Exacto. Ujú, Y en esa ujú. creencia hay muchos factores. Exacto, eso es Entonces, verdad. aquí estamos para hablarles a las mamás
y para darles esa como definición de decir, a ver, sientes culpa porque tu hijo, ¿qué? Porque a lo mejor tiene, por decir, por inventar, problemas de lenguaje y tú te sientes culpable porque tu hijo no avanza. Pues a ver, o sea, estás haciendo todo lo que tienes que hacer para que el niño, y, ¿sabes? O sea, no tiene que ser culpa tuya todo. Y el sentimiento de que así sea viene de atrás, que es a lo que vamos, ¿verdad? Exactamente, es que esa emoción de la culpa, acuérdense que las emociones no se tienen que quedar con nosotros. Las emociones duran aproximadamente 90 segundos, minuto y medio. Ujú. Pero entonces, cuando estamos con la emoción debe pasar y nosotros la debemos dejar ir, la deberíamos dejar ir. No aferrarte a Pero ella. entonces tenemos la posibilidad también de aferrarnos a ella y quedarnos ahí estancados, Ujú. viviendo de la culpa, porque además, cuando tú te sientes culpable, ¿qué beneficio obtienes de sentirte culpable? La admiración de los demás. Mira, pobre, cuánto se Hacerte esfuerza por sus víctima y hijos, victimaria. no Claro, claro, duerme, no, claro, ¿sabes? claro. Claro, claro. Entonces, qué bueno reconocer es mira, aquí vuelvo a lo mismo. Este podcast tiene todas las edades. Entonces, ¿cuántos años hemos escuchado la palabra una madre no se queja? Una buena madre no se equivoca. Tú todo lo puedes, las mujeres somos invencibles. O sea, ¿me explico? Esa es una carga, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Eso es Porque una si yo me, carga brutal. claro, porque si yo me salgo por decir, no sé, de viaje o me salgo con mis amigas o me voy al gimnasio y dejo a mis hijos en la casa, eso ya es una razón para que socialmente yo me sienta culpable. Claro. Es que, mira, volvemos, nosotros hemos tocado este tema de muchas maneras en algunos de estos podcasts, porque es que, ¿qué es lo que hace la culpa? La culpa nos carga con un peso que no es necesario. Ujú. Y que no es Entonces, tuyo. en la relación con tus hijos te va a generar autoexigencia y como te estás autoexigiendo, entonces hay una desconexión enorme con ellos. Ujú, ujú. Como mamá vas a tener desgaste emocional, te vas a sentir ansiosa y vas a sentirte insuficiente, por Todo el Dios. tiempo, todo el Y tiempo. en la No, y te familia, desconectas contigo mismo también. Te claro, desconectas con claro, tu ser. claro, porque además sientes que como eres culpable no tienes derecho a nada. Ajá. Y Sí. eso es gravísimo. Ujú, ujú. Porque también Entonces lo que hay, luego yo escucho mucho el que las mujeres dicen, es que yo no quiero ser como mi mamá, es que yo no voy a repetir esa historia, es que yo voy a hacer con mis hijos lo que mi mamá no hizo conmigo. Y eso es un grave error, porque eso es una carga muy pesada. Te lleva eso, autoexigencia, como lo decías tú, Tunti, hipercontrol de que todo, cada acción y cada movimiento tuyo lo estás juzgando y lo estás diciendo es que no, y entonces nunca eres suficiente. Todo eso te claro, minimiza como mamá, o sea, te obliga a desconectarte, que era lo que decíamos, de ti misma, de tus hijos, por supuesto, porque no tienen a la mamá real. Entonces, tú te quitas todas esas capas de la cebolla, como dicen, y vas a ser tú. Y para tus hijos eso es suficiente, el que tú seas tú y que estés presente con ellos. lo que pasa es que yo creo que lo que nos mata en general a todas las mujeres es que la sociedad tiene un molde. Y entonces, como la sociedad tiene ese molde, todo el mundo debería encajar ahí. Ujú. Y hay muchas que no encajamos. No encajamos porque pensamos distinto, no encajamos porque tenemos otra posición frente a la vida, no encajamos porque no nos da la gana y podemos. Por ejemplo, porque es que tampoco se necesitan demasiadas explicaciones. Entonces, es simplemente empezar a mirarnos y a respetarnos y a comprender que es que el molde no es lo que garantiza que seas una buena mamá.
Ser una buena mamá es estar presente y acompañar. Ujú. Y mirar cada una de las necesidades de cada uno de tus hijos por individual. Imagínate, Especialmente las sí, tuyas. exacto, pero fíjate cómo esas necesidades, por ejemplo, mis necesidades, las necesidades de cada uno de mis hijos, fueron muy diferentes a las necesidades que yo tuve de niña y las necesidades de mis papás. Entonces, como, ¿por qué Claro. estar tú tan enfocada en no vivir lo que vivió tu mamá o en vivir lo que vivió tu mamá, o deja de ser otra persona? O sea, porque al Pero no querer fíjate, ser como esa persona, a final de cuentas te la pasas siendo como esa persona. depende. Yo creo aquí difiere un poco porque yo Dímelo. creo que es muy válido que una persona, una mamá, una mujer diga, no quiero repetir lo que hizo mi mamá. Mientras eso no se vuelva un exceso, O sea, yo a lo que voy es que a lo mejor tú, los que hizo su mamá sí fue algo, no sé, no estar presente o no sé, pueden ser muchas situaciones. Pero creo que cuando alguien dice, yo no quiero repetir lo mismo, tiene que estar muy consciente de que no por no repetir lo mismo va a caer en la otra polaridad. exacto, O sea, ok, no exacto, quieres repetir lo mismo, pero ya estás consciente y entonces vas a estar presente. Y ya no te vas al extremo que tú dices, ¿no? De que porque no quiero ser lo mismo, y entonces estoy más enfocada en no hacer lo mismo que en ser mamá y seguir con mi vida y ser exacto. yo. Entonces termina siendo Pero como es mi mamá. válido el decir, no quiero hacerlo y entonces no lo voy a hacer, pero estoy siendo yo. O Exacto, sea, lo estoy decidiendo por mí exacto. y porque quiero algo mejor para mis hijos y porque yo sé, que lo acabas de decir, que lo que ella vivió en su época no es lo que yo viví en mi niñez y Y tampoco es lo que ahorita a mis hijos les exacto. toca Y vivir. simple y sencillamente, Angélica, el tú ser Angélica, cerecero, que no hay otra en el mundo entero y en el planeta, ya no eres como tu mamá. O sea, Exacto. entonces, el estar hiper enfocada en no ser como tu mamá, pues te acerca más a tu mamá, me explico. Entonces es, Sí, Porque caes lo en que se eso cuando niega, cuando estás enfocando tu energía ahí, eso eres. exacto, exacto. Ya lo tanto que como niegas en quiera eso ser te conviertes. o no quiera ser, que son las dos alas del mismo avión, es a lo que voy. Entonces, Claro. es correcto lo que tú dices y el simple hecho de ya ser tú, ya eres otra persona. Entonces, sé tú y tus hijos van a estar bien. Claro, o sea, sí decide no ser como no quieres ser, pero entonces sé Claro, tú y claro, enfócate exacto, en En ser ser tú tú. misma, en ser auténtica y ser tú. Toma, y para poder ser tú, lo que tienes que hacer es mirar qué es eso que tú no quieres repetir de tu mamá, que te dolió tan profundamente, que te está obligando a decir, no quiero que mis hijos pasen por ahí, no Claro, quiero que mis hijos pasen por claro, esto. sí. Entonces, Y eso sánalo. implica, exacto, eso implica hacer un trabajo interior, Exacto. eso implica mirarte, porque además tus hijos te lo están mostrando continuamente, porque lo Sí, que vos no querés ver, te lo están mostrando tus hijos, con absoluta seguridad. Y te están sí, recordando, ah, es que mi mamá nunca me atendió, es que mi mamá me dejó llorar, entonces tenés el hijo llorón que te enloquece, porque como a vos te dejaron llorar y nunca te validaron tu emoción y nunca te dieron lo que necesitabas, entonces ujú, vos no sos capaz de manejar y de gestionar la emoción de tu hijo. ujú, sí, ujú. Son sí, cosas sí, que aparentemente son muy simples, pero son bastante complicadas, sí, porque al principio la culpa como que no molesta y de pronto se le va metiendo a uno en el alma y es la vocecita interior diciendo, está siendo muy mala. Entonces, hay que ponerle mucha atención a los pequeños momentos en que la culpa comienza, Ujú, ujú, porque es muy importante empezar a mirarla desde ahí, desde dónde comenzó. y ujú. es que siento ¿Qué que es fue la un hilo señal? bien delgadito. Totalmente, O sea, es un hilo totalmente. bien delgadito en donde tú estás haciendo, o sea, realizando ciertas acciones y de repente dices, ya pasaste al sentirte culpable por o lo estoy haciendo en exageración o no lo estoy haciendo en absoluto, ¿no? Claro. O sea, es algo como, como dicen, bien complicado, pero es bien fina la Sí, es línea un hilo para muy cruzarla. fino. Y es que Ujú. también, a ver, es que también hay que reconocer que ser tú mismo
también a veces asusta y también cuesta. A veces es Claro, más fácil ser como el otro te enseñó, como el claro. otro te dijo, porque pues cambiar, acuérdense, ya sabemos que cambiar cuesta y cambiar duele y cambiar, o sea, hay que ser, sí hay que tener esa valentía de decir, voy a ser yo y voy a ser mamá con mis hijos y esposa con mi esposo. Yo, sin que intervenga nadie más. Y no, y esa intervención no es física, esa intervención es emocional. Ya lo traes, o sea, es prácticamente como si los papás y los suegros vivieran contigo Y muchas es que es veces. hasta energética. Ajá, entonces esa O parte sea, de reconocer lo que hay en ti, porque vuelvo a lo mismo, lo que hay en mí no es lo que hay en ti, Beatriz, ni es lo que hay en ti. O sea, cada persona mm, somos distintas y el simple sí, hecho de haber nacido yo, Marisa Torres, soy única, irrepetible y sobre mí cae lo que yo necesite que caiga. O sea, yo a partir de mí soy lo que yo decido y lo importante es decidir ser como yo, no como claro. mi mamá, ni como mi bisabuela, ni como, ¿sabes? O sea, Y es difícil porque te van a tachar y te van a decir y te van a juzgar porque la sociedad claro, es así claro. Pero fíjate que a hasta tus final, papás te van a decir, o sea, sí, ¿qué pero estás a final haciendo, del no? día eso te pone en un mejor lugar, ¿eh? Y llevas una mejor relación con los demás porque es desde Claro, tu ser auténtico, claro, ¿sabes? pero porque ya Mira, estás preparado para ser auténtico y estás, o sea, no es que te montes en tu macho, pero que realmente respetes tu decisión de ser tú misma Exacto, y que no te exacto. vayas, exactamente. no te doblegues o vuelvas a caer es que como no les está gustando, Es entonces que voy a regresar a ser como antes. Claro. hay una cosa que a mí me parece que es fundamental, mi palabra favorita. Ya me había tratado de evitarla, pero es que Es fundamental. frase, la veo venir. Sí, 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 sí. Es que hay que aprender a reconocer que como mamá también te equivocas. Claro, es Eso Claro, que es como ser parte de claro. humano ser te mamá. equivocas, o sea, No hay no solo mamá como ser perfecta. mamá. Y realmente los errores son una oportunidad para aprender y crecer. Claro. Entonces, metí la pata hoy aquí. Hombre, metí la pata. Qué pesar lo que le dije a mi niño. O qué pesar lo que le dije a este estudiante. Pero entonces, mañana lo voy a hacer mejor. Ujú. Lo Claro. voy a hacer mejor. Yo en mi libro tengo, a ver, en mi libro yo tomé la decisión de escribir decálogos. Y estos decálogos no es que sean 10 mandamientos, sino que son como puntos de partida donde uno puede mirar cosas. Ujú. Eh, Porque ya no es un bebé y ahora qué hago, lo que propone es que las mamás, las maestras, las personas que estamos en contacto con niños, nos miremos. ¿Para qué? Para poder comprender lo que nos está sucediendo y para poder trabajar con los hijos, con los estudiantes, con todos desde un punto de vista diferente, con una percepción distinta. Entonces yo les voy a leer uno de los decálogos, con el permiso de ustedes. Y si no me lo dan, también se los leo. Date, Se Tuti, date. llama, se llama Decálogo para liberarme de la culpa materna. Inclusive yo les pido a las mamás o a la persona que lo esté leyendo, para que tengan más peso estas palabras, recomiendo leerlas en voz alta, porque es que Ujú. nos tenemos que escuchar. Sí. Totalmente. Entonces, primero, reconozco la culpa como una emoción, no como mi identidad, Ujú. porque la culpa no define mi rol como mamá, es una señal interna que pide reflexión. Y porque sentir culpa es humano, pero vivir en ella es injusto conmigo mismo. Ese es el primer punto. Segundo punto, cuestiono mis debería heredados, lo que hablaba Marisa, lo que tu mamá y tu abuela te enseñaron. Una mamá debería ser así. Entonces, cuando cuestiono mis deberías, ¿qué hago? Identifico frases como una buena madre debe, puntos suspensivos, y reviso si vienen de mandatos culturales o familiares. Y tengo en cuenta que no nací para cumplir con guiones ajenos, sino para crear mi propia forma de maternar. Tercer punto, redefino la perfección. Por Dios, no existe la madre perfecta, existe la madre presente, amorosa y consciente. Mis errores no me restan valor,
Son oportunidades de conexión y aprendizaje. Cuarto, valido mis necesidades. Es que vos como mamá tenés necesidades. El Ujú. autocuidado no es egoísmo, es supervivencia emocional. Maternar con amor incluye maternarme a mí misma. Descanso, placer y espacios propios. Quinto, uso Espera, la ese culpa. punto que dijiste de El maternarte a cuarto. ti misma Ujú. es, yo creo que de mis, bueno, no has terminado, pero ha sido de mis Sí, favoritos y lo pondría casi en el número uno porque para que tú puedas también como maternar a alguien, tienes que saberte maternar a ti. Y lo que decías, claro. ¿no? También es válido, una, reconocer tus emociones y otra, Ujú. darte el permiso, por ejemplo, de descansar. Hay veces en que vas a estar cansadísima mentalmente, físicamente, y está bien que te acuestes o que te tomes una siesta, no pasa nada. Yo siempre descansé con culpa, Fluye. siempre, Eso es a lo que voy. siempre. Siempre, porque no faltaba alguien que te dijera, ¿estás descansando? ¿Que no tienes otra cosa que hacer? ¿O por qué? O sea, casi casi Pero era un eres tú pecado que misma, o sea, ni descansaras, siquiera nadie te dice, bueno, al menos a mí nunca nadie me dijo nada, pero siempre me Pero es sentí, pero que venía ya te lo de habían algo, vendido, ya te lo vendieron en exactamente, cuántas generaciones atrás. Entonces, exacto. exactamente, vamos al quinto punto, porque es que me parece exactamente. que de aquí puede salir una discusión interesante. A ver, Uso la culpa como brújula, no como castigo. Me Exacto. pregunto, ¿esta culpa me invita a reparar o solo me castiga? Si puedo aprender algo de ella, lo hago y sigo adelante. Si no, la suelto. ¿Cuántas veces seguimos cargando con la culpa per secula seculorum? ujú, Bueno, Totalmente. sexto, pido ayuda sin miedo. Escuchen este pedacito, por favor. Pido ayuda sin miedo, porque la crianza es un proceso relacional, no individual. Y Y apoyarme en muy mi red me cansado, es hace muy sabia. cansado. Es solitario y es agotador. Y a veces ese mismo cansancio y agotamiento no te deja ver otras cosas. Entonces es importante que tengan paciencia. Es normal cuando la mamá está, a veces mamá primeriza o de niños pequeños, es normal que estés cansada. Date tiempo, date, no, Tienes no, todo el derecho a estar cansado. exacto. Y además también puede ser que estés cansada porque hay cosas que tú te autoexiges, o sea, que es una exigencia de más la que estás haciendo contigo, de que si no están mis hijos en 15 clases en la tarde, no soy una buena mamá. O si están XXX, no soy, ¿sabes? Eso también te cansa. Claro. Además de la crianza normal que es agotadora también. además, ¿sabes qué? Que tenemos esto que dijiste de pedir ayuda, también es muy válido. Aquí en México, no sé, a lo mejor también en otras partes del mundo, pero yo creo que más aquí Sigue en en México, pañales eso todavía. tenemos el que solamente la mamá es la que cría, casi, casi. Ujú. O sea, ya actualmente a lo mejor ya hay más hombres involucrados en la crianza Ya de es los menos. niños, ¿no? Pero traemos esa creencia, ese patrón de que la mamá es la única y que tú tienes que ser todo. Y cuando, para empezar, al hijo lo hicieron dos personas, no lo hizo solo la mamá. Totalmente, Entonces, una Claro, crianza claro, también, y aparte el niño necesita la figura paterna también. totalmente, Entonces, totalmente. ahí es claro. donde dices, claro que puedes pedir ayuda y oye, ayúdame porque no puedo o no me puedo partir en dos o no me puedo partir en tres o realmente me duele la O estoy cabeza, no sé. cansada. Yo lo que necesito Exacto. es que me Me des una siento mal, manito un estoy rato. cansada, me duele la Estoy cabeza tantito, agotada. ¿no? Ya. Entonces, apenas íbamos en el sexto punto, me faltan tres por tocar. Séptimo, confío en la resiliencia de mis hijos. No necesito hacerlo todo perfecto porque mis hijos aprenden más de mi humanidad que de mi exigencia. Buenísimo eso. Criarlos con amor y verdad es mejor que tratar de hacerlos perfectos. Claro, Claro, la claro. honestidad ante todo siempre. 8, soy compasiva conmigo misma. Miren este qué tan importante. A mí este me parece de un peso enorme. Me hablo como le hablaría a mi hijo en un día difícil, con ternura, paciencia y reconocimiento. Sustituyo la crítica interna por palabras que nutren. Estoy aprendiendo, estoy presente, lo estoy haciendo bien.
Ujú. 9. Recuerdo cada día que la maternidad es vínculo. El amor cotidiano, el estoy aquí contigo, vale más que cualquier otra cosa. No es cuánto hago, sino cómo estoy haciendo. Los niños no necesitan tanto. Ujú, No, ellos necesitan que estés ahí, que los ujú, acompañes. ujú, ujú. Y el 10º que dice, honro mi historia sin repetir lo que me dañó. A veces siento culpa por romper patrones, porque es que además me siento culpable porque ya no estoy haciendo lo que mi mamá hacía. Pero hacerlo es sanar, no Porque aparte mi traicionar. mamá viene y me lo recuerda. Claro, claro. Ser la madre que necesitaba de niña es el acto más poderoso de libertad emocional. Ujú. Totalmente. Entonces, simplemente, pues yo sigo haciéndole publicidad a este libro porque a mí me parece que todas las mamás, con culpa o sin culpa, lo deberían tener al lado, porque, vuelvo y repito, nos invita a mirarnos. Bueno, no voy a hablar más del libro, ustedes ya lo comprarán, yo con mucho gusto les pongo el enlace, pero me parece que el estarnos mirando continuamente nos ayuda a liberarnos de la culpa. Sí. Y ahí, no sé cómo vamos de tiempo, yo creo que ya vamos ya un ratico largo. Vamos Mm, bien. vamos bien. Ah, ok. Porque, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué las tocó de ese decálogo? Pues a mí me tocan todos. ¿Tú, Yo te fui Angélica? diciendo varios así en mis puntos que me Ujú, llamaron más la atención. Ujú, O sea, en conjunto yo creo que todos se relacionan, pero esos que te interrumpí fueron los que más, como que los que más resonaron conmigo, los que más me gustaron. ujú, ujú, Porque, pues sí, yo no, o sea, hubo un tiempo en el que claramente me sentí culpable de muchas cosas. Hasta que ujú, llegó un punto en el que yo creo que hasta lo platiqué con ustedes y en la maestría lo vimos también. O sea, llega un punto en el que de tanto que estás sintiendo esa culpa y no estás siendo tú, te pierdes. Y claro. entonces no eres ni para ti, ni para ellos, ni para tu pareja, ni para nadie. O sea, es como vivir en un estado zombie por querer hacer algo ujú, que no va contigo, ujú. porque no estás siendo tú. Estás Y tratando es de que, ser lo que te dijeron que tenías que ser. y es que la maternidad, digo, nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco nadie te dijo que iba a ser tan complicada. O sea, ¿me explico? No le pongas más complicación de la que ya tiene. O sea, criar a los hijos, a cada uno en particular, a cada uno en sus momentos, a cada uno más el ser esposa también. Es complicado, pero no tan complicado. Es, analízate tú, o sea, es que yo voy mucho con el vuelve a ti, maternízate tú, como dijiste, Ujú. el escúchate, a mí se me hace eso muy, porque es como partir de ese eje, porque si las cosas las estás realizando tú, porque biológicamente pues eres la mamá y eres la que tienes, la que amamantas y la que obviamente, ¿verdad? Ya interviene el papá en a lo mejor en otras cosas más externas, o sea, a lo mejor, no sé, el cambiar el pañal o llevarle a la clase o no sé, más cosas, pero el vínculo ese de amamantar y todo que está más cercano a ti es tuyo y es complicado, pero si parte de una mamá amorosa, de una mamá sin carga, de una mamá libre emocionalmente, todo va a fluir muchísimo más a gusto, más en armonía, más en equilibrio. Entonces, si tú perdonas el pasado, como es tu crianza y todo, y lo ves, porque el pasado pues ya sabemos que no lo puedes cambiar. Hay gente que tiene historias muy tremendas y gente que tiene historias no tanto. A unos nos toca de una manera y a otros de otra. Pero invariablemente el perdonar ese pasado porque ya no lo puedes cambiar, porque eso ahí quedó, pero evidentemente te sigue afectando, es perdona, tienes que verlo de una manera distinta, reescribir esa historia que sucedió contigo y partir de ahí de una manera más libre, dejando también libres a los que te hicieron daño o a los que no tanto, pero a final de cuentas entorpece tu crianza,
a mí se me hace bien valioso. O sea, el ser tú una mamá trabajada, una mamá libre emocionalmente, para mí es, porque de ahí partes todo. Sí, fíjate que a Es mí que me tú puedes dar lo que encantaría, tú tienes, nada más. claro, a mí me Ah, encantaría que hubiera habido, antes de que yo me convirtiera en mamá, un curso para, no para ser mamá, sino de todo esto que estamos hablando ahorita, con herramientas, claro, con herramientas para que entonces tú estés como, no digamos sanada, pero ya sanaste heridas y entonces ya estás lista o más abierta, ya con otras percepciones, ya con otras herramientas, para entonces empezar a maternar a alguien más, porque tú ya te totalmente, estabas maternando antes. claro. Y la culpa también que ejercemos hacia el otro. Eso también es bien importante. Al tú sanar ese pasado, estás dejando de culpar al otro por lo que te hizo, según tú. Pero la verdad es que las historias Ujú, son, siempre es por algo, siempre es para algo. Y lo que te tocó desarrollar en esa historia, pues qué valioso que lo desarrolles, lo trasciendas y a partir de ahí seas tú. Me ujú. explico. No nomás el decir, no, es que yo no quiero ser como fue mi abuelita conmigo, que fue la que me crió y no me gusta, Ajá. entonces yo voy a ser totalmente otra. Y con eso me cargo al marido y me cargo a los hijos y me cargo al que se me ponga enfrente. Y eso me hace daño nada más a mí. Obviamente a los demás, pero pues a mí principalmente. Entonces Y creo que es valioso. la otra cosa es que si tú no te aceptas, si tú no aceptas a las personas que te dieron la vida y te cuidaron, no te estás Exacto, aceptando a ti. exacto, Y exacto. mientras no te aceptes, mientras no reconozcas y no valores que por mucho que te haya dolido, te trajeron al mundo y te dieron un cuidado que en este momento o que te pareció que no era suficiente. Entonces ahora tienes la fuerza y la capacidad de empezar a mirarte, a reconocer, a agradecer y a empezar a caminar un camino que es tuyo, que ya Claro, no Sí. tiene nada que ver claro. ni con tu mamá que te lastimó, ni con tu papá Ujú, que te lastimó, ni con tu abuela que no fue lo suficientemente querida, ni con el tío que te crió o la tía que te crió. Es que esos dolores tienen una sola función en la vida y es que los miremos y nos miremos y Ujú, aceptemos, ujú. nos dolió. Podemos retomar el camino después de mirar y aceptar lo que nos dolió. Claro, y y si no, eso creo que es honrar a tus papás, a tus claro. ancestros. Sin olvidar Así que es de los, como los Exactamente. estás honrando. claro, sin olvidar que de los episodios dolorosos es de donde uno aprende. Ujú, O sea, no aprendes Claro, cuando estás bien feliz, jaja, jojo. Pues ahí no hay nada que aprender, ahí hay que gozar y punto. Pero de los problemas de la vida y de los episodios dolorosos, que hay bastantes en la vida porque el dolor es parte de la vida, de ahí se aprende. Y eso hay que decidirlo y ujú, enfocarse en aprender y superar y crecer a partir de ahí. ujú. y hay una cosa que a mí me parece también de peso aquí, y es que muchas mamás se sienten culpables por poner límites. Y yo les quiero decir a esas mamás, y les quiero decir a esas maestras de primer año, y les quiero decir a todas estas mujeres que están cuidando niños, que los límites son la muestra más grande de amor que le puedes dar a un niño. Sin duda, sin duda. Definitivamente. Porque es que además de ponerle límites a él, le estás mostrando cómo te deben tratar. Y si tú muestras que te tratas con amor a través de esos límites, entonces te van a tratar con amor y con respeto. Ujú, Claro. ujú, Y ujú, ellos van a Entonces, pedir eso cuando estén, o sea, en su no te vida. sientas culpable por decir no. ujú. Decir Sí, no es muy importante. Totalmente, porque vas a ser niños más seguros. Paradójicamente, el que tiene límites es una persona más libre, sí. muchísimo más Exactamente. libre y más aceptada también en sociedad y más los amiguitos y todo, porque pues un niño que no tiene límites, pues no está tan bien aceptado. No, Entonces no, 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 no. es complicado, entonces es como que lo quiero mucho y no lo dejo hacer lo que se le pegue la gana, pero ese niño afuera no lo van a querer.
No, Entonces, No, y ¿y qué no estás, y solamente a eso, futuro qué estás haciendo para eh, cuando sea un adulto? exacto, son adultos que exacto. terminan en drogas, que Ujú, terminan en alcohol, En la que totalmente. son cárcel. incapaces de confrontarse y son incapaces de aceptar un no que la vida les va a decir continuamente. Sí, No, por ahí Sí, no sí, es, sí. no, por ahí no es, no, por ahí no sí. es. Entonces es mejor que aprendan estando pequeños para que esos límites que la vida les va a ir mostrando, ellos sean capaces de aceptarlos. Porque es que Totalmente. hay que caminar, Claro. yo no diría que hay que caminar por un camino establecido, pero hay una serie de argumentos de cuando estamos pequeños que son fundamentales para nuestro desarrollo. Uy, me está dando dificultad soltar la lengua. Se me hizo la lengua pesada, falta de líquido. Entonces, van a tener dificultad para caminar un camino, no digamos recto, pero como con una dirección definida y clara, Con que seguridad. les permita ser buenas personas y mejores personas. Ujú, ujú. Totalmente, totalmente. Y, híjole, y es estar, o sea, bien presente y darte cuenta también, no que te sientas culpable, pero que te des cuenta que lo que estás diciéndole o lo que estás demostrándole o ejemplificándole a tu hijo, puede ser que sea también algo que tú traes atorado y se lo estés cargando. Entonces, Sí, claro. realmente es, volvemos a lo mismo, es ir hacia adentro, verte a ti, ser tú, ver qué es lo que estás proyectando también en tu hijo, ¿no? Sin Claro, sentirte, o sea, no causándote esta culpa, sino para sanarla maternándote y para maternar a tu hijo. Ujú, ujú. observándote. Sí, Ajá. fíjate que yo les digo a mis hijos, no regañen a sus hijos porque están desesperados, o sea, regáñenlos porque los quieren formar, porque pasó algo en lo que tú necesitas en ese momento enseñarle al niño que eso no, por esto, pues, no porque ya te hartó o por, ¿sabes? O Ujú. sea, porque sí es complicado, es complicado, ser mamá y papá es complicado, pero es bonito, entonces, bueno, Sí, es verdad. hay que Bueno, echarle yo ganas. pienso, Son tus maestros día con día. Totalmente, totalmente. yo Y en pienso que lugar ya de sí es cegarte como, es abrirte, ¿no? Ujú. claro, claro. Y recordar siempre que cuando alguien se está ahogando no es la hora de enseñarle a nadar, es la hora de sacarlo Exacto, del agua. exacto. Exacto. Sí. Y recordemos que ellos no son adultos en cuerpos pequeños. Ellos son niños que están aprendiendo día con día lo que nosotros les mostramos, porque no es tanto lo que les decimos, es lo que les mostramos con nuestro comportamiento. Totalmente. Sí, son comportamientos y ciertas palabras que se quedan, ¿no? Como estas frases que decía al inicio Marisa. Claro, Ujú. claro, Una buena mamá nunca se equivoca. Ajá, claro, ¿no? ¿no Entonces le tú como parece? maestra o como mamá puedes decir, o sea, madres, ya lo solté, a ver, ¿cómo puedo ahorita entonces reparar o reconstruir o reivindicar lo que acabo de decir para que no se marque como no quieres Claro. dar ese No, ejemplo, y pues? Es creer que que, siempre estás equivocada es porque estás pensando que todas las mamás que están a tu alrededor lo hacen súper bien. Y la verdad no es cierto. Y eso tiene que ver, como decíamos hace rato, las redes sociales. Y no es cierto, todos nos equivocamos, todos flaqueamos, todos nos cansamos, todos nos sentimos mal en algún momento, todos de repente pensamos en que no queremos hacer las cosas, etcétera, etcétera. Somos humanos y vamos aprendiendo en el Claro. camino. Esto es Además claro, así. te toca la mamá que te tenía que tocar, el hijo que te tenía que tocar, para aprender y para juntos crear este vínculo y avanzar, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, Totalmente. a mis hijos les toqué yo o me escogieron a mí o como haya sido, porque ellos, o sea, necesitaban o era para su ¿cómo decir? Para su futuro, tenerme como esta mamá que empezó con estas culpas, que empezó con estas equivocaciones, que empezó sintiéndose así, pero que poco a poco fue tomando conciencia de
lo que ella era, de ser ella, de ser auténtica para llegar a ser una mejor persona, para que ellos en un futuro sean una mejor Y que persona. seguramente vas a seguir cometiendo errores, pero Claro, ya no con la y ellos me culpa, sino enseñan, o sea, con ellos tu me parte enseñan humana. también. Exacto, O sea, exacto. si yo veo Claro, algo que no me está gustando en cómo están reaccionando, es donde, a ver, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Porque les estoy transmitiendo yo eso que están haciendo, ¿no? Por Ujú, ejemplo, si uno se vuelve muy gritón, a ver, estoy gritando yo en casa y alguien en mi casa que está gritando para que el niño esté tomando ese ejemplo, ujú, ujú, entonces te ayudan a que tú vuelvas a ti y a que empieces a tomar ujú. más conciencia y a reparar cosas. Total, total. pues imagínense la conciencia que me tocó tocar, que me tocó tomar a mí con 17, 20, 25 muchachitos que no eran míos y que me estaban recordando todos los días cosas que yo no había siquiera visto o sanado en mí. Claro. Claro, Claro, claro. bueno, las Eso, maestras, wow, cuando, o sea, yo valoro mucho el trabajo de una maestra, la Yo verdad, también, yo porque si también. yo con mis tres hijos de repente digo, ay, Jesucito, dame un descanso, Imagínate la o sea, maestra que digo, tiene, ¿cuántos, ¿cómo Beatriz? aguantan 30 pues niños Veinte, mira, yo esos? ¿No? Dices, el grupo más grande que tuve fue de 23 niños, 23 niños de 4 años. sí, no, Virgen no, no, Eso no, es, o sea, la verdad, mis respetos, porque sí es eso es un cierto, o sea, montón de cada gente. uno, ¿qué te estaba enseñando también a ti como persona, ¿no? Esos niños. Claro, claro. Y uno está en un proceso de aprendizaje continuo. Sí. Y a mí me tocó, para poder estar tranquila, empezar a mirarme, porque yo había días que yo decía, no voy a ser capaz. Y Ujú. cuando ya empecé a hacer como procesos interiores, se me suavizaron muchas cosas, muchas, muchas cosas. Entonces yo le agradezco a cada uno de esos niños y a cada uno de esas mamás que estuvieron conmigo y me acompañaron en en todos estos años de tránsito escolar, porque con ellos aprendí y me enseñaron muchísimas cosas. Las mamás me decían, por ejemplo, y a mí siempre me sorprendía esa pregunta, maestra, ¿usted cómo hace? ¿Usted cómo hace? Es lo Y que yo te les decía, digo, miren, ¿cómo? yo lo único que hago es darle la estructura que ustedes no le dan en casa. Y ellas me miraban. Yo les decía, sí, es que ustedes no les dan estructura en casa. Y si ustedes no les ponen estructura, ellos no responden. Y fíjate, Beatriz, aquí en esto que estás diciendo es bien importante como mamá, que cuando una maestra te diga este tipo de cosas de tu hijo, no lo tomes personal y no lo tomes como que te está agrediendo, está en contra de tu hijo. Al contrario, o sea, realmente, Valóralo. si ya te lo están diciendo tanto o una vez o tres veces, algo pasa. O sea, tampoco te puedes cegar y decir, no es cierto, esta Miss no sabe nada, me está diciendo que necesita estructura y qué va a saber ella de la estructura que hay en mi casa. A ver, no, o sea, no te lo tomes así. Piénsalo, relájate, respira y toma lo bueno de eso. O sea, ¿qué puedes mejorar con esto que te está diciendo la maestra? Claro, porque Y es sí simplemente que la mirar qué está estructura, pasando en casa. sí que Ajá, la exacto. estructura se refleja en el colegio. La estructura Sí, de tu sí, Claro, sí, casa sí. pero como está en tu casa, muy probablemente tú no lo veas. claro. Entonces, sí Porque esa tienes es tu razón norma, es en tu normal. que te tienes que abrir, porque a ver, vuelves a lo mismo, no eres perfecta. El niño tampoco es perfecto y tiene su propia personalidad. Entonces, el niño está pasando a lo mejor por algo, por algún momento, así como los que tú pasas también, en Claro. donde necesita ser escuchado o atendido Sí, o sí, abrazado, o sea, entonces es Ujú. importante no cegarte. Si has dicho algo súper importante. sí, sí. Gracias, Angélica. No, Ujú. En gracias a nombre de todas las ustedes. maestras de todas las escuelas, te doy las gracias. Bueno, les cuento que este tema es supremamente interesante, pero yo quiero que cerremos con unas herramientas prácticas para las mamás. Me Entonces, por parece. ejemplo, mamá, si hoy estás sintiendo culpa, en vez de decir hoy me culpo ¿por qué no dices hoy aprendo qué? Muy buena. No te culpes, estás aprendiendo. Exacto. Otra cosa que es fundamental, y yo digo que de los superpoderes que debe tener una mamá, el más importante es la calma, porque cuando tú estás calmada, le estás enseñando a tu hijo cómo transitar
emociones muy fuertes. Y la forma más simple de calmarte es respirar. Por favor, mamá, antes de, respira. Ujú. Por favor, maestra, antes de, respira. Ahora, otra cosa que a mí me parece que hay que pensar es que como mamá debes pensar que eres suficiente para tus hijos. Tus hijos te eligieron por alguna razón. Y el Exacto. amor de los hijos no depende de cómo de perfecta sea, sino de No. cómo Totalmente, de presente estés. Sí. Y por totalmente. favor, poner límites. Eso se llama decir no, eso se llama poner límites, eso se llama dar estructura. Ujú, ujú, Eso tiene el mismo significado. Y eso no solamente los cuida a ellos, sino que te cuida a ti. Con eso te cuidas tú mismo. ujú, ujú. Y a ellos les das la pauta para ser un ser humano libre, un ser Claro, humano bien hecho y derecho. Sí, sí, sí. claro. ¿Qué adulto quieres que sea tu hijo? Exacto, Buenísima la pregunta. exacto. ¿Qué adulto quieres que sea tu hijo? Y junto con esa, yo les tengo una pregunta ya para cerrar, porque creo que nos estamos yendo muy largo. Si tu hijo te preguntara hoy, mamá, ¿eres feliz? ¿Qué le responderías? Sí, Sí, yo ahí les digo sí. Bueno, en mi ¿y caso cuánto sí, te ha costado llegar a ser feliz? bastante, Bastante. Ujú. bastante. Bastantes tomas de conciencia, bastantes llantos, bastante pensar, bastante sanar, Sentir. Yo creo que sobre todo sentir. bastante validarme, mis Ujú, emociones, ujú, lo que ujú. quiero y quién soy. Y entender Exacto. que perfecta no soy ni lo voy a hacer, nunca, porque no Ujú. existe persona perfecta, ni, ni esforzarme por quedar bien con los demás, o sea, a costa de mi bienestar, vaya, no, no en términos egoístas, sino en términos saludables, ¿verdad? Es todo, si no Es es que tampoco Marisa, tan mira, complicado. mira, no tenés por qué disculparte si estás buscando tu bienestar, Ujú, porque es ujú. que tu bienestar, si tú estás bien, pues, tus hijos, tu familia, tu compañía Va a puede estar estar bien. Totalmente, bien. sin Si duda, no sin estás duda. Sí. bien, si no No, si no tienes estás bien, todo es un bienestar, caos. Ujú, todo es un ujú, caos. Todo totalmente. es un despelote en perfecto colombiano. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, Beatriz Echeverry desde Marinilla, en Desenrédate con Bea en Instagram. Angélica Cerecero desde Puebla, México. Angélica guión bajo Cerecero en Instagram. Marisa Torres desde Monterrey, Nuevo León, México, @marisa.salud emocional en redes sociales. Y muchas gracias por estar aquí Les con damos las nosotros. gracias por haber estado con nosotros hoy y esperamos que por favor se sigan suscribiendo al canal. Sí, suscríbanse. Les agradecemos enormemente que nos vean. Y Píquenle nos la pongan sus campanita, comentarios. sí, píquenle la campanita, pónganle like, comenten. Y les voy a poner el link del libro en Amazon. Sí, Muchísimas Muy gracias. bien, Buen día, buena semana. muchas gracias. gracias.